Sean bienvenidos a la segunda parte del taller Fertilizantes Macro y Micronutrientes. Yo soy su relator, Andrés Sánchez Araya, y vamos a continuar con la segunda parte de este taller. Como les señalaba en la primera parte, el suelo tiene características específicas de su forma en la cual se, se, se va relacionando, tanto física como químicamente, da cuenta de cómo podemos trabajar con él y obviamente la forma en la cual puede entregar su nutrición hacia las plantas. Es importante el factor de la fertilización, sobre todo para cuando hablamos de árboles, ya que una adecuada nutrición en ellos va a ser incidente en el desarrollo, eh, dependiendo también de su fase de formación y la etapa en la cual se encuentre nuestro árbol frutal. Y el crecimiento va a depender justamente de la cantidad de nutrientes que tenga el suelo o la cantidad de nutrientes que nosotros podemos proveer a nuestros árboles. Esta adecuada fertilización de los frutales tiene que considerar, como les señalaba, el tipo de suelo en el cual estamos, la disponibilidad de nutrientes que tengamos en particular de ese suelo, porque si bien ustedes pueden hacer un análisis de suelo, eh, depende de lo que ustedes soliciten al laboratorio, es lo que en realidad puede hacer un aporte para la planta. Me explico. Ejemplo, hay elementos minerales que están disponibles, pero no en la forma en la cual la planta lo va a absorber. ¿Ya? Ejemplo, nitrito, nitrato, en el caso o amonio, en el caso del nitrógeno, puede estar en forma mineral, o el fósforo, que puede estar también en alguna forma especial que no sea absorbida por las plantas, ¿ya? Y la condición climática también y los requerimientos de los árboles. Cuando hablo de la condición climática, recuerden ustedes que la forma en la cual absorben los árboles y todas las plantas y a través de sus raíces, las raicillas pequeñas, y eso está dado en la solución del suelo. La solución del suelo es justamente la que se da cuando tenemos agua cercana a la zona radicular y se produce esta dilución en esta solución para que lo pueda absorber las plantas. Eh, y los requerimientos obviamente van a ser distintos por especie. Hay plantas que necesitan más elementos que otros y eso también va a estar condicionado a su estado de desarrollo, ¿ya? O sea, macro y micronutrientes de las plantas deben ser extraídos del suelo, pero su reposición tiene que dar cuenta de un análisis de suelo que ustedes hagan y a través de un cálculo matemático que se hace, ustedes pueden ahí determinar la cantidad de nitrógeno u otro elemento que necesite, ya sea macro o microelemento. Eh, para mantener un adecuado equilibrio entre la actividad vegetativa y reproductiva, eh, son algunos de los fundamentos para por qué fertilizar. Ya lo he mencionado, para satisfacer los requerimientos nutricionales de las plantas. Importante aquí disminuir al máximo el costo de las aplicaciones, ya que no quiere decir que porque más apliquemos algún fertilizante vaya a ir en beneficio de nuestra planta. Al contrario, puede dañarla o, peor aún, generar algún grado de daño al medio ambiente. Ejemplo, el nitrógeno. Una cantidad elevada de nitrógeno puede producir contaminación en napas subterráneas de agua. Entonces debemos manejar bien la cantidad por el costo asociado y por el riesgo de pérdida por la lixiviación. Esta extracción de los nutrientes va a ser variable también y va a depender, como les señalaba, de la edad de los árboles, de la densidad de plantación, que es decir, qué tanta cantidad de plantas tengamos, del año, del año, me estoy refiriendo a la edad de los árboles. La localidad también juega bastante en cuanto a agregar un fertilizante de donde estemos ubicados. Ustedes ya vieron la primera unidad de este taller, las características del suelo. Podemos tener un suelo arenoso, un suelo arcilloso, y eso da cuenta también de las características de manejo del suelo y la carga productiva. ¿Qué quiere decir eso? Los árboles también tienen yemas que pueden ser florales, frutales, y esta carga va a estar dada justamente por manejos agronómicos que hagamos. Ejemplo, poda, el proceso de inducción también se ve dado por luz y por la cantidad de nutrientes que tengamos. Y si hablamos de una especie frutal que sea, ejemplo, un caduco, generalmente después de una cosecha y antes de entrar a la fase
de invierno, se hace una fertilización generalmente con nitrógeno para que el árbol pueda tener elementos ya dentro de sí y poder tener comillas así como cuando entra en la invernada, ¿ya? Entonces la adecuada fertilización de estos frutales necesitamos datos, como ya les he señalado hasta ahora, sobre los requerimientos nutricionales y el suministro que nos da el suelo. Cuando me refiero a datos, es que ustedes puedan realizar una calicata, pueden hacer análisis de esta calicata en profundidad, puedan también hacer un análisis de suelo, me refiero a análisis químico, un análisis nutricional de los elementos. Importante aquí señalarle cuando soliciten algún análisis de suelo que sea en extracto de saturación. ¿Qué quiere decir eso? Es la forma normal como la planta saca los nutrientes, como lo explicaba. Como este extracto no es en seco, es con algo de líquido, entonces da mucho sobre la realidad, o se asemeja mucho a la realidad de lo que la planta hace en forma natural. Porque pueden pedir un análisis de suelo que no sea en extracto de saturación, va a ser muy distinto a lo que les pueda presentar este análisis de la forma que les señalo yo. Entonces, antes de plantar, es recomendable, como les digo yo, hacer un análisis físico y químico del suelo, ver la profundidad, algún limitante que pudiese tener. Y esta calicata que les decía yo, que tenga una profundidad del suelo también para ver algún impedimento. Ejemplo, napas freáticas, ¿qué quiere decir eso? Niveles de agua que suban o bajen en distintas épocas del año. Me pueden afectar las raíces, pueden afectar que no haya oxígeno. Capas que sean impermeables, ¿qué quiere decir eso? Suelos que tienen capas que son muy duras y es difícil poder trabajarlas, ¿ya? Algunos moteados. Los moteados están dados por procesos de anoxia o por algunos elementos que nos van a dar cuenta de que hay una mayor concentración ahí. Todo esto puede influir en la compactación del suelo, en la aireación. Recuerden que lo vimos también en la primera unidad, la aireación está dada por los macro y microporos, en este caso los macroporos, y si tenemos una textura de tipo arcilloso va a ser mayor la cantidad de microporos, es decir, va a haber mayor retención de humedad y menos de aire, lo cual puede influir también en el buen desarrollo de la raíz. Esto también va a incidir en la aplicación de fertilizantes. ¿Por qué? Porque también, como les señalaba en la primera unidad, esta parte constituyente de los suelos, que son los coloides, ya sea minerales o coloides del punto de vista mineral, llámese humus, materia orgánica, va a hacer que tenga mayor o menor actividad el suelo. Y también, obviamente, sobre el desarrollo radicular y sobre lo que nosotros queremos en definitiva, que es que haya un mayor desarrollo del área foliar, ¿no es cierto? Que tengamos mayor cantidad de área foliar, pero también relacionada con la madera productiva. Entonces, aquí yo les muestro una foto donde hay una calicata. Fíjense que la calicata se hace cercana al suelo. Si ustedes pueden ver acá, tenemos, tenemos acá el suelo asociado a, al crecimiento de la planta, a su sistema radicular. Acá está el sistema de riego, las cintas, y nos da cuenta de la profundidad. Fíjense en la raicilla, las raíces que están cercanas a la calicata y en la profundidad también cómo se va comportando. De paso también esto nos ayuda a ver el avance de la humedad. Estamos hablando de ya cómo funciona el sistema de riego inclusive. Cuando nosotros queremos hacer este análisis, uno tiende a pensar en las plantas como un sistema individual, pero fíjense que tenemos la copa del árbol, la canopia que se llama, y si ustedes tienen el sol acá, el sol justamente a mediodía, ¿qué quiere decir eso? Es el momento en el cual la radiación solar va en forma directa al suelo y podemos proyectar aquí la sombra. Sobre esa proyección de sombra ustedes pueden calcular más o menos cuánto es lo que hay de raíces. Si nosotros hiciéramos una mirada desde arriba de los árboles, fíjense, esto es un árbol, esta es la copa del árbol y aquí hay otro árbol. Pueden notar ustedes que a medida que van creciendo los árboles,
las raíces se van expandiendo y las raíces también se van relacionando. Y después todo esto funciona como un solo sistema, ¿ya? Está todo unido, se empiezan como a unir los árboles. Por eso es importante también hacer un manejo interesante en la cantidad de densidad de plantación de los árboles y manejar los estados nutricionales. En un predio nunca van a ser iguales las características tanto en un sector o en otro. Pueden haber algunas variaciones y eso es importante que ustedes lo puedan tener, lo puedan mapear también y lo puedan tener claro a la hora de que ustedes puedan definir el manejo que van a hacer del suelo y la nutrición, ¿ya? Entonces los nutrientes minerales como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, van a ser los elementos que más van a requerir las plantas en el suelo y están en forma de iones, como les señalaba yo. Iones quiere decir que un elemento se ha dividido y tiene una carga positiva o negativa y va a ser retenido ya sea por el suelo a través de estos coloides o arcilla y lo van a mantener ahí y lo van a ser entregados a las plantas. Todos los nutrientes minerales van a ser reciclados en un principio a través del organismo vivo, pero entran a la biosfera gracias a los sistemas regulares de las plantas. O sea, la planta ayuda también a que se recicle esto. Pasan a ser algo así como unos mineros de la corteza terrestre. También el término de elemento esencial mineral fue propuesto por el año 39, fíjense, y eso también ha ido un poco variando en el tiempo. Y estos autores concluyeron que para que un elemento sea considerado como esencial, debía cumplir algunos requisitos. El primero, que el elemento es necesario para el óptimo crecimiento y desarrollo de la planta, ¿ya? Y si hay una deficiencia, va a provocar un síntoma característico, ¿ya? Acuérdense, primero, que sea necesario para el crecimiento y desarrollo. Si falta, va a haber una deficiencia. Dos, que este elemento en la planta no puede ser sustituido por ningún otro elemento. Y no habla de lo esencial. El tercer punto es que este elemento debe estar directamente involucrado en el metabolismo de la planta. ¿Qué quiere decir? Que lo utiliza la planta para poder sobrevivir. Y estamos con un punto 3 ahí. Y esos requerimientos nos dan algunas características de que sea esencial. Los elementos esenciales en general son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, que vienen del aire y del agua al suelo. Tenemos también el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, magnesio y fierro, cobre y zinc, manganeso, molibdeno y boro, que son suministrados a la planta a partir de reservas del suelo, ¿ya? O cuando yo aplico algún abono o fertilizante. Acá tenemos una tabla donde nos muestra la concentración usual de los elementos en las plantas superiores. Fíjense acá que esto está dado por materia seca. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo una planta, la saco, le elimino el agua, inclusive la puedo incinerar y saco muestra de esto. Por 100 gramos de materia seca tengo cantidad de macroelementos. Fíjense la cantidad de macroelementos. El carbono tiene un 45%, es constituyente importante en las plantas, igual que nosotros. El oxígeno también tiene mucha cantidad. Después de ahí vamos viendo hidrógeno, nitrógeno y van disminuyendo los elementos. Y eso nos da cuenta también de cómo un elemento puede ser considerado esencial, macroelemento o microelemento. Y aquí tenemos los microelementos, fíjense, tenemos el boro, cobre, hierro, níquel, sodio. Miligramos por 100 gramos, ¿ya? Y en partes por millón. Si se dan cuenta acá, la unidad de medida de un microelemento, un micronutriente, está dado por miligramos o partes por millón, ¿ya? Que están asociados en la planta. En una clasificación de los nutrientes, como les decía yo, un poco arbitraria, pero el nitrógeno, el fósforo y el potasio se consideran como macronutrientes, ¿ya? O nutrientes primarios. El magnesio, el calcio, el azufre son macronutrientes, micronutrientes y son los secundarios. Y van a ser considerados macronutrientes más que nada porque se acumulan en las plantas en una cantidad elevada, ¿ya? Eso es como la primera división que hubo. Como le mostraba yo, se sacó la planta, se secó y esa cantidad se vio cuánto era el porcentaje de elementos que tenía. Y sobre eso dijeron, mira, en realidad hay mayor cantidad de algunos que de otros. Los mayores fueron los macronutrientes, entendiéndose que se necesitaban más para las plantas. O como ustedes ya saben, para las funciones vitales de la planta. Los nutrientes de la solución del suelo provienen de muchas fuentes. Disolución de los materiales primarios,
descomposición de la materia orgánica, aplicación de fertilizantes. En un sistema natural vienen todas las anteriores. Cuando nosotros intervenimos en nuestro suelo, empezamos a trabajar con los sistemas de aplicación de fertilizantes, ¿ya? Y una vez que esta solución de nutrientes puede sufrir muchas o variadas reacciones, puede ser relacionada con el medio. Tenemos también acá un dibujo que nos muestra las cantidades. Macronutrientes, ya lo sabemos, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y los micronutrientes. Y todo esto están en el suelo en mayor o menor concentración y su reacción está dado con la planta a través de las raíces. Las raíces son el sistema de absorción de elementos en las plantas. Ahora, cuando nosotros hacemos un análisis de suelo, en específico cuando vemos esta actividad del suelo que está dado por los coloides, como recordarán de la primera unidad, también el pH, que quiere decir si hay acidez o alcalino, nos da también un rango de en qué parte puede ser o con qué pH puede ser mayor o menormente absorbido por la planta. Fíjense que la gran mayoría está en el rango del, aquí tenemos el pH 7, neutro, y aquí están todos los elementos que están dentro de ese rango, ¿ya? Nitrógeno, fósforo, y cómo se mueven, y el rango al rango de acidez, cómo es más o menos fácil de ser extraído por las plantas. Y aquí tenemos un ejemplo, el hierro. El hierro es más fácil que lo podamos extraer del suelo en un pH más ácido que en un alcalino. Alcalino están asociados mucho a la zona norte, la zona que están ustedes. Y el manganeso también, más acidez, y así podemos más o menos tener claridad de con qué pH va a ser más o menos absorbido por parte de nuestras plantas. Bueno, ya les señalaba yo la cantidad de los macroelementos, los microelementos. Importante, los macroelementos se miden en porcentaje, los microelementos partes por millón, o sea, es más pequeño, más pequeña la unidad para que podamos definir lo que nosotros necesitamos ahí. Acá tenemos algunas características del nitrógeno. El nitrógeno es muy importante en los árboles. Pueden fijarse ustedes acá, hay un árbol entre medio de estos otros árboles que tiene deficiencia de nitrógeno. Algo muy característico de la deficiencia de nitrógeno es este color más verde pálido, ¿ya? Deficiencia de nitrógeno. ¿Y qué es importante el nitrógeno en nuestras plantas? Ya que forma parte de aminoácidos, de proteínas, algunas coenzimas, clorofila, que es lo que no hace que se vea más verde o menos verde, nuestra planta, el fósforo eh, es constitutivo del ADN. ¿Qué quiere decir eso? La información genética que llevamos todos, y en este caso también las plantas también tienen ADN, así que importante en la información genética. Ayuda también en las membranas, muy importante, en la membrana de las células. Tiene que ver también con los azúcares asociándolo a la fotosíntesis y respiración, a la firmeza de la fruta. Entonces es importante saber los requerimientos, la necesidad de fósforo con respecto a la firmeza de la fruta y una mejor condición post cosecha. También hay un dato que está dado por la influencia de la división celular de la fruta. ¿Qué quiere decir? Más células, más calibre y más firmeza. Tiene una acción anti-racet. ¿Qué quiere decir eso? Es un daño que se da en el fruto, sobre todo en la zona, ustedes lo deben conocer, los racets que se forman en las bayas de la uva. No debe ser un limitante. Las 6 semanas después de plena floración hay un efecto positivo en el color. Una deficiencia puede dar frutos más pequeños, una pulpa dura y poco azúcar, y evitar que el colapso de la célula en post cosecha. ¿Ya? Acá tenemos el potasio ahora. El potasio está asociado a la apertura estomática, a la absorción de CO2, va a favorecer el turgor de la célula. ¿Qué quiere decir eso? Que tan dura esté la célula y su elongación, o sea, que tanto se agrande, se alargue. Hay un mayor color, tamaño y dulzor de la fruta, y también el potasio promueve un crecimiento vigoroso y fuerte de la planta, estimula el crecimiento de la célula con fortaleza.
Ejemplo, el manzano remueve casi el doble de potasio que el nitrógeno. Y rangos, niveles óptimos de potasio en algunas frutas van de 120 miligramos por 100 gramos fresco. Una concentración más alta en plantas sin fruta puede afectar las cargas frutales. Una sobredosis también puede inhibir la absorción de calcio. Entonces es importante saber la cantidad de potasio, ¿ya? Se asocia el calcio. Si hay mucho, va a dejar que haya poco calcio disponible. Es recomendable también aplicarlo parcelizado. Es recomendable ahí estar bien fino con el análisis de suelo para ver y la etapa de desarrollo de sus plantas para saber cuándo aplicar los fertilizantes. La relación carbono-nitrógeno es de 15 a 1, fíjense en la fruta. El potasio reduce la incidencia de algunos problemas, en este caso estamos hablando de manzano, Sanscal, los síntomas tarde, la alta temporada, van a producirse en hojas viejas y los frutos con deficiencia de potasio son más pequeños, ¿ya? Con poco color. Aquí les voy a compartir ahora el calcio. El calcio es importante ya que da estabilidad al tejido. ¿Qué quiere decir eso? Viene a ser constituido como en las paredes de la célula, ¿ya? Que ahí le ponemos nosotros nombre lamelas medias a las paredes de la célula y lo que le da la firmeza. Por eso es importante el calcio. También forma parte de las membranas celulares. ¿Cómo se va a acumular en la planta? Como carbonato calcio, oxalato, dentro de la célula y también va a ser parte de algunas enzimas. ¿Ya? El magnesio, el magnesio también forma parte de la clorofila, eh, va a estar asociado a la síntesis de proteína y también puede dar un índice de acidez e inclusive color en algunas frutas. Acá tenemos algunos rangos y categorías de contenido de nitrógeno especialmente para ustedes de nitrógeno mineral en suelo en zona semiárida. Me quiero centrar en lo que es, eh, podríamos considerar como una categoría media. ¿Qué quiere decir eso? Que el nitrógeno mineral en partes por millón vaya de 21 a 40. En eso tienen que fijarse en su análisis de suelo. O sea, de 21 a 40 es un nivel medio. ¿Ya? Bajo eso ya entramos con algunos problemas y sobre eso obviamente sería mejor. Y tenemos para el caso de la condición media, la probabilidad de alta respuesta moderada a la aplicación de nitrógeno en un cultivo de rendimiento esperado alto. O sea, habría un rendimiento dentro de lo esperado con esa cantidad de nitrógeno para los cultivos que nosotros tenemos. ¿Ya? 21 a 40. Y eso es lo que uno va analizando con su análisis de suelo. Tenemos acá también rango de categoría de nitrógeno total, ojo, total para zonas semiáridas. Cuando hablamos de nitrógeno total es todo como la abarca, estamos hablando de la forma en que se presenta en el suelo, ¿ya? Y aquí el medio es de 0,15 a 0,24%. Y este suministro de nitrógeno medio para cultivos anuales, para vides, que puede ser el caso de ustedes, y frutales, un alto suministro de nitrógeno. Esos son los requerimientos, ¿ya? Acá tenemos los rangos de categoría de contenido de materia orgánica en suelo en zona semiárida. Cuando hablamos de materia orgánica, y lo conversamos en la primera unidad, perdón, en la primera clase, la materia orgánica es un aporte y es un constituyente también del suelo. Recuérdense que era esta parte mineral que era mayoritariamente, pero también la materia orgánica, cuando sea poca, dice mucho también de la actividad del suelo, de que forma parte de los coloides orgánicos, los que dan actividad en el suelo y que son aportados por restos de algunas plantas, de algún organismo, e inclusive si nosotros hacemos manejo de suelo del humus o del compost. Tenemos que la materia orgánica en porcentaje, para un caso medio normalmente, que es como el promedio, de un 3,1 a un 4,5. ¿Ya? Como ya sabemos, la materia orgánica va a ayudar a mejorar la condición física y biológica del suelo, va a haber mayor aireación, mayor retención de humedad, eh, puede inclusive ya en el tiempo ser un aporte desde el punto de vista nutricional. Contenido de fósforo disponible en los suelos de la zona norte, en partes por millón, acuérdense, fósforo, partes por millón, estamos hablando de 11 a 25 partes por millón. En cultivos anuales, la mayor probabilidad de respuesta a la aplicación de fósforo para alto rendimiento.
En frutales es menor la respuesta, especialmente en riego localizado. En la siguiente tabla tenemos los rangos y categorías de contenido potasio, ¿ya? Ojo, potasio intercambiable. Y aquí el potasio intercambiable también lo medimos en partes por millón. Me voy de nuevo a la parte al medio, al promedio. 121, 240 partes por millón. Debiésemos tener registro en nuestro análisis. Bajo eso va a haber mayor complicaciones y lo más alto. Moderada probabilidad de respuesta en cultivos anuales, frutales y vides. El efecto va a estar dado principalmente sobre el calibre de la fruta cosechada. Fíjense, importante el potasio sobre el calibre. Aquí vamos a ver unas fotos de deficiencia para el caso del nitrógeno en el palto. Se nota la deficiencia ahí. Ustedes ya saben, en la decoloración de este color verde oscuro, cómo cambia a un verde más claro. El hierro y toxicidad de cloruro en el palto se ve en la hoja, un daño en la parte apical, en la parte más alejada, en la punta de la hoja. Aquí tenemos un déficit de magnesio en el palto. Se puede notar el color normal de la hoja está dado en la nervadura y forma como una B corta. Deficiencia de manganeso se da en la parte intermedia también ahí de las hojas, de las láminas. Aquí vamos a ver deficiencia de nitrógeno en la vid, nuevamente el color verde más claro, de potasio. En la vid se nota la deficiencia porque se ve una decoloración en el borde de la hoja, ¿ya? En tono verde. Y si es de magnesio, también es en el borde, pero un color más claro. Yo le hablaba de la escala de cómo inhibe un elemento a otro. Por eso es importante manejar las cantidades, las dosis de fertilización, porque si tenemos una elevada dosis de un elemento, va a inhibir que se pueda absorber otro. Y en esa escala de inhibición, en específico para el calcio, está el amonio es mayor para el potasio, para el magnesio y para el calcio. ¿Ya? Así es como se va manejando. En esta siguiente tabla le estoy mostrando la disponibilidad de nutrientes para un análisis de suelo en partes por millón. Estamos hablando de un rango que es como para hacer lectura de este análisis de suelo. Tenemos los nutrientes. Me voy a ir en específico a analizar el nitrógeno. Muy bajo, de 1 a 10 partes por millón. Un valor medio debe ser de 21 a 35 partes por millón de nitrógeno. Ejemplo de nuevo, vamos a colocar el potasio. El potasio es de 100 a 180, medio. Bajo 50 es demasiado bajo y sobre 250 muy alto. Y es esto el dato que ustedes tienen que manejar para todos los elementos: nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, cobre, para hacer un ajuste de la nutrición que van a dar ustedes a sus plantas. Nutrición que está dada obviamente a través de la fertilización. Y la disponibilidad de nutrientes para un análisis de suelo, y aquí estamos hablando de cationes, o sea, estamos hablando de cómo en la planta lo va a absorber, fíjense, y otra la medida aquí. ¿Por qué? Porque son cantidades muy, muy pequeñas, pero es como la planta se nutre, como lo saca del suelo. Para calcio también nuevamente tenemos el valor medio, de 5,01 a 9, y tenemos para distintos elementos, ¿ya? Saturación de aluminio, está dado también por una característica química que se da en el suelo y puede ser tóxico también. Y aquí tenemos la relación entre nutrientes a nivel del suelo, ¿ya? La relación carbono-magnesio que le señalaba yo. Si estamos en rango 5, lo vamos a definir como normal. Si está sobre 10, puede haber deficiencia. ¿De quién? De magnesio. O sea, al haber mucho calcio y tenemos el rango mayor a 10, denlo por seguro que vamos a tener menos magnesio y no, el calcio no va a dejar que sea absorbido. La relación potasio-magnesio, el rango menor a 0,1 va a haber una deficiencia de potasio. Un rango normal es de 0,2 a 0,3. Sobre eso caemos en deficiencia de magnesio. Bien, teniendo ya un poco claridad de lo que son los macro y los micronutrientes y habiendo visto ya la primera unidad de cómo se relaciona el suelo, desde el punto de vista de la fertilización, de la actividad que hay en el suelo dada, de cómo el suelo puede retener algunos elementos y entregarlos, vamos a ver algunos videos para que ustedes puedan tener un poco más de claridad
respecto a los que he señalado. Hola, soy Diego Gómez de Barreda, profesor del Departamento de Producción Vegetal, y voy a haceros una presentación sobre fertilizantes minerales. El objetivo de esta presentación es que el alumno se familiarice con los distintos tipos de fertilizantes minerales utilizados en la agricultura. Esta presentación se va a estructurar en estos 4 apartados que veis en la diapositiva. Hablaremos un poco sobre los elementos minerales esenciales para la planta, cómo se aplican, las presentaciones que tienen y sobre la fórmula de fertilizantes. ¿Cuáles son los elementos minerales esenciales para la planta? Pues la planta necesita al menos de estos 6 elementos: hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, fósforo y potasio, y en grandes cantidades. Necesita en grandes cantidades. 3 de ellos, el hidrógeno, el oxígeno y el carbono, la planta es capaz de absorberlas por ella misma, bien sea del agua o del CO2 atmosférico, y no hay que aportárselo. En cambio, los otros 3, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, hay que aportárselos mediante la fertilización. Y hay que aportárselos en grandes cantidades, puesto que la planta, aunque es capaz de absorberlos del suelo, el suelo, al cabo de los años, puede quedarse sin ellos, con suelos con muy bajas cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio. Además, la planta necesita de otra serie de elementos minerales, como es el azufre, calcio, magnesio, etcétera, todos los que tenéis ahí, pero eso ya lo necesita en menores cantidades y muchas veces no es necesario aportarse. ¿Cuándo se aportan los fertilizantes? Normalmente hay 2 momentos en los que se aportan los fertilizantes a las plantas. En la primera gran aportación es lo que se denomina la fertilización de fondo, en la cual se aporta todo el fósforo y todo el potasio que va a necesitar el cultivo y únicamente parte del nitrógeno. No se aporta todo el nitrógeno, puesto que el nitrógeno suele ser un elemento muy móvil, y si se aplicase todo, si se aplicase el 100% en este momento, al final del cultivo o a mitad del cultivo, debido a los riegos o la lluvia, pues parte se movilizaría hacia capas inferiores y no los podría aprovechar la planta. La fertilización de fondo o el abonado de fondo se realiza en los cultivos anuales justo antes de la siembra del cultivo. Antes, quiero decir, pues un día, 2, 3, una semana, pero no mucho más antes, porque si no, de este fertilizante posiblemente se aprovecharán las malas hierbas que puedan también germinar en esos momentos. En cultivos perennes, como son los frutales, se realiza también una fertilización de fondo antes de la plantación. ¿Cuándo se aplica el resto del nitrógeno? Pues el resto del nitrógeno se aplica a lo largo del cultivo en lo que se denomina la fertilización de cobertera. La fertilización de cobertera se aplica, como hemos dicho, parte del nitrógeno, y puede ser una o pueden ser varias a lo largo del cultivo. En el caso que veis en la diapositiva es un croquis de un cereal, que está en un ciclo de un cereal. El abonado de fondo, un cereal de invierno como es el trigo, se aplicaría pues sobre el mes de octubre, y las coberteras con nitrógeno se aplicarían pues al final del invierno, cuando acabara la fase de ahijamiento del trigo y necesitase del aporte de nitrógeno para crecer, para encañar. En esta diapositiva se puede ver un cultivo hortícola, el hinojo, en el cual se ha realizado un aporte de fertilizante granulado. Es una cobertera de nitrógeno y se acaba de esparcer, y ahora necesita incorporarse en los primeros centímetros del suelo, posiblemente mediante un riego. En esta otra diapositiva se ve lo mismo, pero en un cultivo de cebolla, de alcachofa. Aquí se puede ver un detalle de los gránulos de fertilizantes antes de ser incorporados al suelo. Y en esta otra diapositiva no se ve muy bien, pero se pueden apreciar un poco los gránulos del fertilizante. Es una fertilización de cobertera, por lo tanto, lo más seguro que solo con nitrógeno en el cultivo de la patata. Se ven los gránulos, pero son de un color muy parecido al suelo. Los fertilizantes tienen diferentes formas de presentación. Pueden ser, algunos hay gaseosos, pero los menos. Hay fertilizantes líquidos muy importantes en la fertirrigación, y
Luego están los fertilizantes sólidos, que toman varios aspectos. Hay cristalinos, perlados, granulados o pulverulentos. Aquí tenéis algunos aspectos de todos estos 4 tipos. Aquí tenéis un fertilizante cristalino, tiene un aspecto pues, como pueda ser el azúcar, o, un fertilizante granulado, perlado, pulverulento, con un aspecto muy parecido a la harina. En cuanto a la composición de los fertilizantes, pueden ser simples cuando los fertilizantes únicamente tienen uno de los 3 elementos esenciales, el nitrógeno, el fósforo o el potasio, como puede ser el nitrato amónico o el sulfato potásico que veis en la diapositiva. Pueden ser también compuestos cuando el fertilizante lleva 2 o 3 de los elementos principales, que entonces son binarios o ternarios. Binarios sería, por ejemplo, una mezcla de nitrato amónico y sulfato potásico, y ternarios serían pues, mezclas de nitrato amónico, sulfato potásico y fosfato diamónico. Además, los fertilizantes compuestos pueden ser de mezcla cuando son una simple mezcla de varios abonos simples que no reaccionan entre ellos, o pueden ser los denominados complejos. Los abonos complejos son una mezcla de varios fertilizantes, pero que han reaccionado, se ha producido una reacción química para dar un compuesto diferente al de las sales minerales originales que lo han formado. En esta diapositiva lo que quiero representar es lo que sería un saco de fertilizante. En un saco de fertilizante viene el nombre del fertilizante, en este caso el nitrato potásico, viene en algunos casos la fórmula química, pero lo más interesante es la fórmula fertilizante. Son esos 3 números que ven debajo del recuadro azul. Esos tres números, 13046, representan la riqueza en tanto por cien del nitrógeno, fósforo y potasio, y en este orden. Es decir, que el 13 significa que este saco lleva un 13% de nitrógeno, lleva un 0% de fósforo y lleva un 46% de potasio. Y muchas veces ni siquiera nos indicarán que es de nitrógeno, fósforo y potasio. Todo el mundo ha de saber ya que 13046 significa riquezas de nitrógeno, fósforo y potasio, y en ese orden. A veces los fertilizantes llevan algún otro elemento químico esencial para la planta, como hemos dicho antes, pero que lo necesita en menor cantidad. Entonces suele venir acompañando a este número, pero normalmente ya sí que se indica de qué es. Por ejemplo, en este caso, esto sería otro caso, el fertilizante 15813, y luego se le pone un 3, pero te indican ya que es de magnesio. Otro aspecto interesante que hay que saber es no solo el de la fórmula fertilizante, sino el equilibrio. Aquí tenéis, en el recuadro de abajo, tenéis 2 fertilizantes, el llamado triple 15, que es un complejo con una fórmula fertilizante 15-15, y el nitrato potásico, que es un fertilizante compuesto, no complejo, pero compuesto binario, 13046 de fórmula fertilizante. El equilibrio es muy interesante, sobre todo para realizar las mezclas en fertirrigación, y es muy simple, únicamente se obtiene el equilibrio dividiendo los 3 números de la fórmula fertilizante por el número o la riqueza del nitrógeno. Bueno, aquí mostramos algunas diapositivas de diferentes sacos de fertilizantes. Aquí viene un abono complejo, 15-15-15, que además, entre paréntesis, viene otro 15 que se refiere al azufre, como se puede ver en la línea del medio, NPK y entre paréntesis azufre. Este es otro fertilizante, no es complejo, es un fertilizante compuesto, binario, puesto que lleva 2 de los elementos esenciales, lleva nitrógeno y fósforo. Nitrógeno un 18% y fósforo en un 46%, y no lleva potasio. Este otro es nitrato amónico, con un 34,5% de nitrógeno.
En este caso solo llevan nitrógeno y nos indican incluso, como se ve en la diapositiva, el porcentaje de nitrógeno en estado nítrico y el porcentaje que hay en estado amoniacal, que en este caso es 50% de cada uno. Y bueno, y por último aquí podéis ver un fertilizante complejo, un triple 15 que se llama 15-15-15, en el cual está compuesto, como ya todos comprenderéis, por la misma riqueza, un 15% de los tres elementos principales, nitrógeno, fósforo y potasio. Con esto doy por terminada esta breve introducción a los fertilizantes minerales. Bien, acá en este video pudimos ver la forma en que presentamos los fertilizantes y la forma en que ustedes debiesen revisar a la hora de comprar. Recuerden, NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, y los porcentajes los cuales van a ser aportados porcentualmente a las plantas. Les voy a mostrar a otro video que nos va a dar cuenta ahora de los macro, los micronutrientes, ¿ya? Bienvenidos, el tema de hoy son los macronutrientes primarios del suelo o elementos mayores. El suelo cuenta con micronutrientes y macronutrientes. Los macronutrientes se dividen en primarios o elementos mayores. Estos son los que mayor cantidad contiene el suelo. Allí encontramos nitrógeno, fósforo y potasio. Y los macronutrientes secundarios, los cuales están en menor cantidad que los anteriores y no son tan evidentes sus deficiencias visualmente. Aquí encontramos azufre, magnesio y calcio. El nitrógeno es el elemento más abundante en la naturaleza. Su principal fuente es el ciclo del nitrógeno. Se encuentra presente en el aire como N2O y se fija por medio de bacterias nitrosomas o nitrobacter. Su forma soluble para el suelo es por medio de nitratos, nitritos y amoníaco, aunque lo toma más fácilmente por medio de los dos primeros. El nitrógeno favorece el crecimiento vegetativo, produce suculencia y da el color verde. Su principal deficiencia es que crece in vicio, presentando un color amarillento. Su exceso da como consecuencia un pobre sistema radicular, plantas débiles, un tejido blando y mayor susceptibilidad de plagas y enfermedades. El fósforo, por su parte, no se puede incorporar por medio de fijación bioquímica, debido a que procede de la roca madre, siendo el ciclo del fósforo la fuente más importante. El fósforo interviene principalmente en la floración y estimula el crecimiento de la raíz. Su deficiencia produce enanismo y retraso de madurez, presentando un color más oscuro y rojizo morado en los bordes. En cuanto al exceso del fósforo, presenta hojas delgadas, quemaduras en bordes y puntas, además de muerte regresiva en las puntas de las raíces. El potasio es un elemento esencial para todos los organismos vivos. Entre las funciones principales que cumplen las plantas se encuentra un rol muy importante en la actividad enzimática y en la fotosíntesis, además de la síntesis de proteínas y carbohidratos. Se encuentra presente como cloruro de potasio, teniendo su ciclo una utilización menos representativa. El potasio ayuda al crecimiento vegetativo, la fructificación, maduración, calidad de los frutos y principalmente la resistencia contra plagas y enfermedades. Es por esto último que su principal deficiencia produce una alta susceptibilidad a plagas y enfermedades, además de debilidad del tallo y un retraso de crecimiento por turgencia. Y finalmente, así es como se puede identificar cada una de las deficiencias de los elementos mayores. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Además, nos encuentras en todas nuestras redes sociales como Educagro para encontrar más. Bueno, los micronutrientes son 7 con el níquel, aunque el níquel ha venido a tomar importancia más recientemente. Bueno, entonces estos micronutrientes son fierro, manganeso, zinc, cobre, boro, molibdeno. El hecho de que sean micronutrientes no quiere decir que sean menos importantes. Pueden llegar a ser tan importantes como un elemento mayor, puesto que su deficiencia se puede reflejar en un daño grande en el rendimiento y por lo tanto hay que tenerlos muy en cuenta. El uso de micronutrientes ha venido creciendo debido a 3 razones fundamentales. La primera son los mayores potenciales de rendimiento que hoy hemos conseguido. Por otro lado, los agricultores normalmente no aplican micronutrientes, aplican solo los macros. Hoy en día se están fabricando fertilizantes con mayor grado de pureza. Anteriormente,
cuando comprábamos los fertilizantes, en sus procesos de producción que no eran muy claros o muy precisos, se pues arrastraban ciertos óxidos de zinc, óxidos de manganeso, de fierro, que no se podían procesar para purificar los materiales. Y entonces esas impurezas pues aportaban algo de estos elementos al suelo y de alguna manera sostenían ese crecimiento. Estas son las susceptibilidades que presentan los cultivos a la deficiencia de micronutrimentos, principalmente hierro. Es un problema en cebollas, frijol, sorgo, cítricos, cebada, maíz y soya. El manganeso es un nutriente muy requerido en chiles, manzana, caña de azúcar, soya, cítricos y tomate. El zinc en maíz, cebolla, soya, arroz. Entonces, estos son los cultivos que mayoritariamente tienen deficiencias en cada uno de estos nutrimentos. Son más sensibles a estos micronutrimentos. Aquí tenemos, por ejemplo, la deficiencia de hierro que comentábamos ayer en tejido joven, las venas verdes y los entrevenas cloróticas. Es una clásica deficiencia de hierro. Siempre la vamos a ubicar en el tejido joven de la planta. Aquí estamos viendo los suelos que están reportando niveles menores a 5 partes por millón de hierro, pero no es un nutriente que se encuentre problemático en una superficie generalizada, por lo tanto, no lo vamos a aplicar siempre, lo vamos a aplicar cuando haga falta. ¿Qué factores contribuyen a la deficiencia de fierro en el suelo? ¿Por qué hay deficiencias de fierro en el suelo? El elevado pH del suelo genera este problema. Alta presencia de carbonatos también, excesivo nivel de fósforo, alta concentración de bicarbonatos en el agua o en la solución de suelo, suelos saturados con poco oxígeno o suelos muy fríos, puede generar también este problema. Bajo nivel de materia orgánica es muy importante. Hay una respuesta variable del genotipo. Boro, aquí está una deficiencia de boro observada en hoja. Se observa este arrugamiento de la hoja. Nos llamó la atención que aquí el 72% de los suelos tienen una alta probabilidad de respuesta a boro. Síntomas de deficiencias, aquí está una planta bien abastecida de boro, aquí está una planta no bien abastecida de boro. Vean ustedes, donde se afecta es en la germinación del tubo polínico. ¿Qué factores reducen la disponibilidad del boro en el suelo? Bueno, primeramente el bajo contenido de materia orgánica, clima caliente y seco, este problema es más frecuente, elevado pH y alta presencia de carbonatos, suelos arenosos, hay donde hay lixiviación o lavado y en suelos ácidos. Aquí tenemos una deficiencia de cobre. El cobre, vean, donde nos pega es en las puntas, en la punta de crecimiento deforma al cultivo y ahí se observa esta clásica deficiencia. Esto es en cuanto al cobre, solo un 32% de los análisis puede presentar alta respuesta a la aplicación de cobre. Fuente, sulfato de cobre se puede usar o quelato de cobre, que viene a una variable concentración del elemento. Manganeso es un elemento de los medianamente móviles, puede confundirse fácilmente con una deficiencia de hierro. El manganeso es fundamental para llevar a cabo la fotosíntesis, ayuda a una mayor asimilación de nitratos y es un medio de transporte de nitrógeno, fósforo, calcio y magnesio en la planta y mejora la germinación y maduración del grano. Algunas causas de la deficiencia de manganeso es el elevado pH del suelo, principalmente. Molibdeno, el cultivo clásico donde molibdeno llega a ser un problema es en brócoli, coliflor. En cítricos, más o menos este es el tipo de deficiencia que se ha documentado. Está muy asociado a la acidez del suelo. En suelos ácidos regularmente hay deficiencia de molibdeno. ¿Qué fuentes se pueden utilizar?
pues el molibdato de amonio, el molibdato de sodio, el ácido molíbdico. El zinc es uno de los elementos más problemáticos en general en todo el mundo y México no es la excepción. Aquí vemos en el cogollo de la planta de maíz esta clorosis, ¿verdad? En donde esa es la forma principal en que se diagnostica. Estas bandas que están aquí, cloróticas, suelos arenosos, donde se lava el zinc, elevado nivel de fósforo también tiende a agravar el problema, baja materia orgánica. La baja materia orgánica afecta a todos los micronutrientes, es un problema general. Altos niveles de carbonatos también está asociado a este problema. Lavado en el trópico también, o sea que tanto en suelos del norte como del sur está el problema presente. Y estas son las dosis comunes que se manejan. Estos son kilos del elemento por hectárea. Bien, con los videos que pudimos revisar ahora, cerramos un poco el ciclo de lo que les señalaba yo, pero antes de terminar este taller, aclararles o reforzarles nuevamente que hagan análisis de suelo, primero una calicata, segundo un análisis de laboratorio, un análisis químico, véanlo en pasta de saturación como ya les señalé, y necesito también que ustedes se puedan apoyar del manejo técnico desde el punto de vista de la fertilización, ya que quedó claro que una sobredosis puede dañar obviamente el cultivo, que es lo primero, pero también en forma acumulativa o en el tiempo pueden tener algún efecto contaminante en el suelo, de las napas freáticas del agua, sobre todo en la zona del semiárido donde estamos nosotros, que el agua es un recurso bastante importante, y el hecho de fertilizar de mala manera, terminamos contaminando. Ejemplo, lo típico es con el nitrógeno, pero podemos contaminar con otros elementos, pero la idea justamente es hacer un uso racional de esto. Hagan bien los cálculos de requerimientos que los que hay en el suelo, y los requerimientos que necesita la planta. El ciclo se cierra totalmente cuando tengo un análisis de suelo, tengo un análisis de laboratorio y ajustarlo a un análisis foliar. Por lo menos en algún momento del ciclo productivo estén sacando análisis de hojas, suelos foliares. Y este análisis foliar me da el indicador de cuánto está ocupando la planta. Y ustedes pueden hacer la diferencia entre lo que tiene el suelo, lo que le están aportando ustedes y lo que requiere la planta. Y ellas ajustan más el dato con más precisión a los requerimientos. Eso lo pueden pedir como apoyo a sus contrapartes técnicas que le puedan apoyar ahí en el DAP, a las asesorías técnicas, para lograr una buena fertilización. El ideal también que puedan también ir virando los que puedan a un manejo también más agroecológico, llamarlo así, y ocupar algunos fertilizantes orgánicos. El costo es menor y también el uso y los beneficios también van a ser mayores para el suelo, ya que no estamos hablando de un elemento tan sintético y que también sea más elevado el costo de compra de ellos, porque igual dentro de los costos que usted debe manejar, el gasto en fertilizante igual es elevado. Eso es en forma general lo que creo que ustedes deben manejar. Ojo con el tema de las características del suelo, como él señalaba. En la primera unidad se explicó eso también, la textura y la estructura. La textura es lo que tenemos, no vamos a variar eso. La estructura la podemos mejorar. No hay suelos malos, en realidad es la condición que nos da el suelo, en base a lo que pueda ser productivo, es lo que podemos cultivar. Y yo creo que ahí va la exigencia que le hagamos nosotros y el cuidado, porque la fertilidad del suelo también está asociado a la conservación del suelo. Entonces, en una zona donde hay problemas de suelo, llámese erosión, yo creo que el manejo que ustedes hagan va a decir mucho de la calidad del suelo y obviamente también de la calidad que ustedes le pueden aportar a sus plantas o a sus frutales en este caso, para que puedan tener un buen desarrollo y puedan potenciar y mostrar sus requerimientos nutricionales, y obviamente ustedes puedan exigirle los requerimientos
del punto de vista productivo. Me estoy refiriendo a fruta, a la carga frutal y a la calidad también de fruta que tengamos. Esto asociado también, hay un manejo aquí, un paquete tecnológico que va de la mano. No podemos pensar en fertilizar si tenemos problemas hídricos, no podemos pensar en fertilizar si no hacemos un buen manejo nosotros también de nuestro huerto. Me estoy refiriendo a las podas, cuando correspondan, si hay que hacer poda, si hay que hacer manejo de árboles, también árboles muy, muy antiguos, con muchos años, tienden a formar más madera que no es productiva. Entonces hay que entrar a pensar y evaluar también con sus técnicos si corresponde hacer algunas podas. Recuerden que hay podas también en distintas épocas, podas de formación, y si ya el árbol, como les señalaba, es muy antiguo, hay que hacer poda de rejuvenecimiento o en caso extremo ya pensando en una poda más severa, pero haciendo el equilibrio entre la fase productiva y la necesidad de la planta, porque tampoco nos podemos quedar sin producción. Entonces la decisión va de la mano de evaluar el costo versus los ingresos que puedan tener el hacer este tipo de manejo hacia el huerto en poder tener mayor producción. Y si yo creo unimos todo eso, ahí recién podríamos empezar a pensar en que se está haciendo un manejo más global de la situación y obviamente tener mayores retornos económicos en su predio y obviamente del punto de vista productivo y del manejo que ustedes hagan. Bueno, eso es lo que les podía aportar yo en este taller. Como les digo, manejen esos puntos centrales. Yo creo que ahí tendremos un buen desarrollo y manejo del rubro. Muchas gracias.